hasta protagonizar uno de los escapes más increíbles de los últimos tiempos. El que lleva encendida la llama de la libertad en su corazón, y muy especialmente a los valientes que la tiranía de Maduro mantiene secuestrados. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo con otras declaraciones de María Corina Machado, pero esto va a ser un video muy breve. Sí, estas palabras las estoy grabando ya luego de haber reaccionado a las declaraciones de María Corina Machado y son muy pocas las cosas rescatables. De igual forma, recuerden que les dejaré la entrevista íntegra en la descripción del video para que vayan y la vean. Simplemente les haré un corto resumen en la reacción, 2 o 3 cosas que a destacar muy pequeñas, pero en conclusión podríamos decir que es más de lo mismo. Así que vamos allá. Y bueno, comencemos. Federico Jiménez Los Santos y todo el equipo de Libertad Digital, distinguidas autoridades presentes, queridos compatriotas y colaboradores que asisten a este acto. Quiero comenzar por agradecer muy especialmente a Federico Jiménez Los Santos y a todo el equipo de Libertad Digital por concedernos el Premio Libertad 2025, un galardón que honra la encomiable lucha del pueblo venezolano por su libertad. Me emociona mucho también contar allí con varios miembros de nuestro equipo, a quienes envío un abrazo muy fuerte, y adicionalmente que sea precisamente Pedro Uruchurtu quien lo recoja en mi nombre. Pedro es uno de mis colaboradores más cercanos y el responsable directo de las relaciones internacionales de nuestro equipo. Como todos ustedes saben, Pedro y 5 compañeros más sufrieron un cautiverio de más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas. Allí quedaron confinados como rehenes del régimen de Nicolás Maduro, luego de que éste expulsara a la legación diplomática argentina. El objetivo era doblegarlos, someterlos a un asedio tan asfixiante que bajaran la cabeza, se rindieran y se entregaran. Pero estos bravos miembros de nuestro equipo no solo nos entregaron. Aislados como estaban, fueron capaces de dirigir el comando de campaña que tuvo esa inmensa victoria y derrotó al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Más adelante resistieron durante meses de cautiverio, con un mínimo de agua, alimentos, medicamentos y electricidad, hasta protagonizar uno de los escapes más increíbles de los últimos tiempos. Uno con el que quedaron al descubierto las enormes vulnerabilidades y debilidades del régimen tiránico que ya está agonizando. Nada de esto podría saberse en el mundo. Bueno, muchachos, es pocas las intervenciones que voy a hacer durante este speech de María Corina. La verdad, creo que es más de lo mismo. Otra vez, la operación Guacamaya. El régimen está más débil que nunca. Voy a tratar de resumirles esto haciendo lo más breve posible. Si hay algo destacable, algo nuevo, lo verán a partir de este momento, porque no me gusta repetirles el contenido, no me gusta reciclar más de lo mismo. Entonces, si no hay nada destacable, esto va a ser un video muy corto. Si no fuera por la encomiable y valiente labor de la prensa libre y muy particularmente de los medios de comunicación genuinamente comprometidos con la defensa y la promoción del valor de la libertad. Y aquí hay que decir que Libertad Digital ha sido en gran medida el decano de todos ellos en lengua española. Durante todo el presente. Ya actualicé las membresías y los diversos iconos que pueden utilizar para responder en los comentarios. No es obligatorio, pero si quieres apoyar un poco más el contenido, que siempre va a llegar, puedes apoyar con las diversas membresías que te doy y con esto podrás disfrutar de todos los iconos que voy creando diariamente para ti, tanto de una tendencia como de la otra. Ya habiendo dicho esto, sigue con el video. Este siglo ha ejercido un papel central en la lucha contra todo proyecto autoritario en España e Iberoamérica, constituyéndose como un referente ineludible en el ejercicio de un periodismo agudo, reflexivo y crítico. Al día de hoy podemos afirmar sin duda alguna que si en España hoy la ciudadanía conoce bien los retos que enfrentamos los demócratas en Iberoamérica, ello se debe en gran medida al trabajo constante y persistente que durante un cuarto de siglo ha venido desarrollando un medio pionero de las redes como Libertad Digital.
Gracias a esa lucha, la del pueblo venezolano y la de todos nuestros aliados en el mundo, Venezuela está cada vez más cerca de recuperar su libertad. Atravesamos momentos decisivos. El régimen cada vez tiene más fracturas internas. Sus mentiras han quedado ya completamente develadas y la presión internacional va surtiendo efecto y cada día está más aislados. Sus antiguos aliados ya no pueden o quieren salvarlo. Siria, Rusia, Irán. Es el momento que todos los amantes de la libertad dentro y fuera de Venezuela hagamos el último gran esfuerzo coordinado que nos conduzca a la caída de la tiranía en mi país y hacia una transición a la democracia. Bueno, muchachos, como les dije, más de lo mismo. Ya esto lo hemos comprobado en otros videos. La cooperación que tiene Rusia y China con Venezuela no es discutible, pero ellas siguen esa narrativa de querer afirmar algo que no es. No vamos a dejar pasar esta oportunidad. En esta fase crítica contamos de modo particular con nuestros queridos amigos españoles, con quienes siempre se la han jugado por la libertad en España y en el mundo. Finalmente, le dedicamos este premio a todo aquel que lleva encendida la llama de la libertad en su corazón y muy especialmente a los valientes que la tiranía de Maduro mantiene secuestrados. Toda mi solidaridad y mi reconocimiento a cada héroe de este proceso, con el compromiso de que los liberaremos a todos y a 30 millones de venezolanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, primero que todo me disculpo. Igual voy a ser muy sincero en la portada. No voy a poner ningún tipo de clickbait. Creo que voy a poner en la portada que más de lo mismo, no aportó nada más que repetir una y otra vez su mismo argumento. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Intento ser siempre lo más sincero posible, no me gusta hacerle clickbait. En la portada va a estar reflejado tal cual lo que está en el video, muy pocos aportes. Esperaré a que diga algo diferente o nuevo para poderla traer otra vez al canal. Del resto, muchachos, creo que vamos a dejar descansar a María Corina por un buen tiempo. Y como me dicen ustedes en los comentarios, van a descansar ustedes también de escucharla. Sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo en el próximo video.